Dios les bendiga, hermanos. Buenos días. Qué gusto estar nuevamente en la casa de Dios. Gracias al Señor que nos permite este privilegio de congregarnos y de poder estar juntos como familia en la fe. Para orar, antes de comenzar con el mensaje, yo le pido que cierre sus ojos ahí donde está. Señor, estamos muy agradecidos porque nos permites estar en tu casa. Señor, gracias porque venimos con la expectativa, Señor, de escucharte una vez más. Gracias porque podemos alabarte libremente, Señor. Y ahora deseamos, Señor, anhelamos que tú hables a nuestro corazón conforme a tu voluntad. Señor, te pedimos que al salir esta mañana de la iglesia, Señor, podamos llevar nuestro corazón desafiado a buscarte más. Gracias te damos. Gracias porque estás aquí. Tu presencia está donde dos o más se reúnen en tu nombre, Señor, y tu presencia sin duda está en este lugar. Gracias te damos y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hace unas semanas estaba platicando con una persona y me decía, es que fíjate, René, que yo no sé qué hacer porque realmente en mi trabajo siento que no logro llevarme bien con mis compañeros. Mis compañeros son algo tóxicos. Y yo ya le pedí al Señor que me dé fortaleza para aguantarlos, amor para poder lidiar con ellos. Y el Señor no me responde. Y en mi casa, vieras cómo me pasa con mi esposa, o sea, tenemos desacuerdos y yo le he pedido al Señor que me ayude a entenderla. Y yo le dije, ahí te vas a estar. Yo quisiera que el Señor hiciera que mi esposa pensara igual que yo. Ahí te vas a estar, le dije. Ahí te vas a estar, porque es difícil lo que estás pidiendo. Porque yo creo que probablemente, como nos pasa a todos, quizás es necesario que cambiemos de oración. Quizás cuando oramos venimos delante del Señor para pedir lo que anhelamos en nuestro corazón, lo que soñamos en nuestra mente. Y son buenos deseos, son buenos sueños, pero probablemente parte de esas peticiones es que nuestra oración se enfoca a que Dios nos ayude a evitar el dolor, a que Dios nos ayude a evitar el conflicto con otras personas. Y entonces quisiéramos que el Señor nos evitara el sufrimiento y el estrés de la vida, ¿verdad? Sería ideal que el Señor nos ayudara y evitara que nosotros atravesáramos esos procesos. Pero probablemente esos procesos sean parte de la voluntad de Dios para que nosotros podamos crecer. Probablemente esos procesos de dolor son la voluntad de Dios para que nosotros podamos madurar. Y quizás el hecho de lidiar con esas personas difíciles, con esas personas un tanto tóxicas, que nos toca lidiar con ellos en diferentes ambientes en el transcurso de nuestra vida, pues quizás es parte de la voluntad de Dios que de alguna manera nos despojemos de nuestros prejuicios y de nuestro egoísmo y que comencemos quizás a pensar en la voluntad de Dios que nos pide que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero por lo mismo creo que es importante que cambiemos de oración. Y creo que esa es la idea que quiero proponerles el día de hoy. El pasaje que vamos a estudiar está en Efesios. Yo le pido que de una vez por favor lo busquemos. Estamos en Efesios capítulo 3, versículos del 14 al 21. Efesios 3 del 14 al 21. La semana pasada el pastor Rolando nos estaba contando un poco del contexto de la carta de Pablo a los Efesios y nos estaba poniendo la idea, nos estaba contando parte de la historia de cómo esta iglesia emergió en uno de los lugares en donde había más comercio, ¿verdad? Era un lugar cosmopolita, era el epicentro también de mucha actividad en ese tiempo, ¿verdad? En la zona, no solamente en la parte económica, sino también en la parte religiosa.
había un templo enorme, ¿verdad? Un templo dedicado a la diosa Diana, donde muchos llegaban de diferentes lugares a adorar, ¿verdad? Y llevaban también ofrendas a sus dioses, y no solamente los griegos, sino también los romanos y muchas otras culturas se juntaban en ese lugar, donde había pues obviamente mucha actividad, como digo, pero donde además de la parte religiosa y la parte comercial, pues obviamente estaba creciendo apenas esta iglesia que Pablo había fundado con éxito, gracias a Dios, porque habían muchos que se habían convertido con la predicación de Pablo. Sin embargo, ese mismo contexto era también atractivo, ¿verdad? Para esta iglesia, para estos nuevos creyentes, y quizás además era una especie de tentación el hecho de que, habiendo conocido al Señor, se pudieran regresar al mundo por lo atractivo que el mundo les proponía. Ok, pensando en eso, vamos entonces directamente a leer el pasaje que nos corresponde. Estamos en capítulo 3, versículos del 14 al 21 en Efesios. Así que vamos a leer juntos. Dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia de Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Pablo está pidiendo aquí, sí, por la iglesia de Éfeso, pero está pidiendo también por todos nosotros. Dice aquí al final: a Él sea la gloria en la iglesia de Cristo por todas las edades. Está pidiendo por usted también. Está pidiendo por Iglesia Bautista Vista Hermosa en esta época de la historia. El Señor está pidiendo por los cristianos de todos los tiempos. Así que esta oración, además de ser para los de Éfeso, es también para nosotros. Y tomando en cuenta eso, comenzamos ahí en el versículo con el que iniciamos. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es interesante aquí porque, para comenzar, Pablo retoma la oración que inició en el capítulo 1, aquí en la misma epístola de Efesios. Comienza la oración en el capítulo 1 y la continúa aquí en esta parte en el capítulo 3. Y dice: por esta causa doblo mis rodillas. Doblar las rodillas no era algo común al momento de orar para los judíos. Ellos no oraban de rodillas, ellos oraban de pie y con las manos levantadas al cielo. Pero dice Pablo: yo doblo mis rodillas. Es interesante porque creo que esta actitud de Pablo, esta declaración de Pablo, tiene dos connotaciones. La primera es que Pablo lo que iba a decir a continuación era algo urgente para la iglesia en aquel tiempo. Lo que Pablo iba a pedir al Señor era algo urgente, que necesitaba esa atención de parte de Dios, pero él necesitaba también decirle a los efesios lo que a continuación ellos iban a escuchar, que Pablo estaba clamando al rey precisamente por estas peticiones, por esta oración que más adelante vamos a desarrollar. Pero número uno, entonces, el hecho de doblar las rodillas en el caso de Pablo es lo que está diciendo es: esto que viene a continuación es urgente, es importante. Y número dos, el hecho de doblar las rodillas es un tema de actitud. Doblar las rodillas es un tema de rendición. Doblar las rodillas es un tema de humildad.
de humillarse delante del rey y decir: Señor, lo que te voy a pedir yo no lo puedo hacer, pero me humillo delante de ti sabiendo que tú sí puedes, que tú eres más grande, que no hay nada imposible para ti. Y entonces creo que esto nos lleva a nosotros a tomar en cuenta y reflexionar el hecho que debemos ejercitar nuestras rodillas, hermanos. Pero usted me puede decir: mire, pero es que yo a mi edad ya no me puedo arrodillar. Me pasa a mí lo mismo, hermanos. También ya me cuesta. Me arrodillo y tengo que pedir ayuda para que me levanten. Entonces, no se trata nada más del hecho de arrodillarnos físicamente. Probablemente lo que Pablo está diciendo es: yo me estoy arrodillando en el corazón para poder delante del Señor reconocer que Él puede hacer todo lo que yo voy a pedirle a continuación. Es una actitud, es una actitud del corazón. Como dice aquella canción: no hay lugar más alto y más grande que estar a tus pies. Es ahí cuando estamos a los pies de Jesús, humillados, cuando realmente el Señor también escucha con atención el clamor de su pueblo. Pero a veces, incluso si yo me arrodillo físicamente, puede ser que siga teniendo un corazón altivo, ¿verdad? Entonces no se trata de postura, se trata de actitud. ¿Cuál es nuestra actitud al momento de orar? A veces pensamos que no, tengo que orar con los ojos cerrados y con la cabeza agachada, ¿verdad? Inclinando mi cabeza, inclinando mi rostro. Fíjese que yo en ocasiones oro con los ojos abiertos, porque me gusta ver por lo que yo estoy pidiendo. A veces yo estoy orando por la comida y yo oro con los ojos abiertos. Y mi esposa me dice: ¿y usted por qué ora con los ojos abiertos? ¿Qué tanta hambre tiene que está viendo lo que se va a comer? No, es que si yo estoy agradeciendo al Señor por los frijoles que me voy a comer, quiero agradecerle al Señor por estos frijoles que me voy a comer. Y me gusta ver por lo que estoy agradeciendo. Entonces, esto no es cuestión de postura, es cuestión de actitud. Cada vez que vaya a la presencia de Dios, vaya usted con el corazón de rodillas, con esa actitud humilde para reconocer que Dios es el que puede, que Dios es el que puede, que no hay nada imposible para Él. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de ver esta serie. Esta es una referencia, es una imagen de una serie que se llama The Chosen. Es una serie basada en los evangelios, creo que en el evangelio de Mateo, si no estoy equivocado. Y entonces, obviamente refleja la historia de Jesús junto con sus discípulos, y es interesante porque en esta escena específicamente es la escena en donde el centurión llega delante del Señor y le dice: yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarle. Entonces le hacen una entrevista al actor que se llama Red Trenel, una cosa así. Y entonces lo entrevistan y le preguntan: ¿qué fue lo más emocionante que te ha pasado en la grabación de la serie? Y entonces él cuenta la historia de que cuando llega este momento, que es uno de los momentos más relevantes de su personaje en la serie, él llega delante del personaje de Jesús, y aunque no lo tenía marcado así, él dice que se arrodilla delante de Jesús, pero se arrodilla con una rodilla nada más, y la otra la tiene apoyada en el suelo, el pie apoyado en el suelo y la rodilla abajo. Pero dice que le impresionó tanto el hecho de pensar que tenía a Jesús delante de él, que tuvo que poner sus dos rodillas en el suelo en señal de rendirse delante de él. Obviamente sabemos que es una historia probablemente que vemos a través de la televisión, pero en la realidad creo que si algo podemos aprender de eso es que no podemos simplemente inclinarnos, tenemos que postrarnos por completo, con el corazón realmente humilde para adorar al Rey al momento de que nosotros vayamos delante de Él para poder orar. Así que
creo que al momento de pensar en cambiar nuestra oración, debemos pensar también en cambiar nuestra actitud al momento de orar. Porque a veces pensamos en orar y pedirle al Señor como que si el Señor tuviera la obligación de darnos. Y no es así. Realmente el Señor no está obligado a darnos nada porque Él ya nos lo dio todo a través de la salvación, que es lo principal que el Señor nos puede dar. A ver, dice en Lucas capítulo 11, versículo 1, Señor, enséñanos a orar. Los discípulos en algún momento vienen delante de Jesús y le hacen esta petición. Y a mí se me hace un poco curioso porque pensar que los discípulos que habían caminado con Jesús, que habían visto los milagros de Jesús y que hablaban directamente con Él de manera cotidiana, no sabían que al momento de hablar con Jesús prácticamente estaban orando en tiempo real, ¿verdad? O sea, estaban orando de manera presencial, hablando con Dios. Pero vienen ellos y le dicen, Señor, enséñanos a orar. Y es interesante porque Jesús lleva a otro nivel nuestra relación con Dios. Porque entonces cuando Él le responde y le dice, cuando oren, oren así. Padre nuestro que estás en los cielos. Y creo que para ellos pensar en que antes su relación con Dios era a través del sacerdote, que era el intermediario entre el pueblo y Dios. Y ahora saber que tenían un acceso ilimitado con Dios y podían hablar como un hijo a su padre, era increíble. Jesús les estaba enseñando a sus discípulos a hablar con Dios diciéndole, papá, Padre nuestro que estás en los cielos, Padre nuestro que estás en todos lados. Qué increíble. Yo creo que es algo que debemos recordar. Y si en algún momento, hermanos, usted, no importa cuántos años tenga de ser creyente, llega delante de la presencia de Dios, dígale, Señor, enséñame a orar. Señor, enséñame a orar. Yo recuerdo cuando recién llegué a la iglesia, en el grupo de jóvenes, hace no mucho, no comience a hacer cuentas, hace no mucho cuando yo llegué al grupo de jóvenes en esta iglesia, de repente el pastor de jóvenes venía y decía, bueno, vamos a orar. Entonces le voy a pedir que ore Y entonces se quedaba así como en suspenso, ¿verdad? Y yo que quizás tenía tal vez en ese momento, tal vez a lo sumo 1 año de estarme congregando, uno como que trataba de esconderse porque lo que menos quería uno es que le señalaran a uno para que uno orara porque daba pena, porque uno no sabía cómo hacerlo. Uno escuchaba a los que ya eran de años, ¿verdad? En el grupo, y entonces uno escuchaba cómo oraban de bonito, ¿verdad? Y cómo decían las palabras adecuadas para decir, Señor, bendice a los hermanos, Señor, haz esto, haz aquello. Entonces uno lo escuchaba y decía, no, qué bien, cómo ora. Pero yo no puedo, a mí me sale toda atropellada la oración, ¿verdad? Y casualmente el pastor decía, René, ora vos. Ay, qué terrible, qué pena. Y entonces uno comenzaba a orar como podía y era una tortura hasta que uno decía, amén. Ay, vaya, ya terminó, ya, por favor, no me vuelvan a pedir lo mismo. Pero eso era el inicio. Después uno va agarrando práctica, ¿ya? Uno va agarrando práctica en la oración. Y entonces uno va escuchando cómo lo hacen los demás, hasta el punto que de repente, ¿quién quiere orar? Y uno levanta la mano, ¿verdad? Yo quiero orar. Porque uno ya lo va haciendo como más mecánico, ¿verdad? Ya va encontrando la manera, las palabras, y entonces ya uno se deja ir, pero en ocasiones a lo mecánico. Y nos salen bonitas las oraciones, ¿verdad? Pero son mecánicas y no son realmente con el corazón de rodillas delante de Dios. Piénselo, porque le aseguro a cualquiera aquí, le pido que pase a orar y seguramente lo va a hacer mejor incluso que cualquiera de los pastores. Pero la verdad es que no se trata de hacerlo de forma mecánica, de hacerlo de forma aprendida, así solo porque yo lo voy repitiendo.
se trata de hacerlo porque yo tengo el corazón rendido delante del Señor, porque le necesito. Y esa era la actitud de Pablo. Así que dígale: Señor, enséñame a orar. Fíjese que allá en los Estados Unidos, curioso, porque ellos hacen encuestas para todo, ¿verdad? Y entonces hicieron hace algún tiempo una encuesta con respecto a los hábitos que la gente tiene al momento de orar, los hábitos y el contenido de las oraciones. Y se hizo esta encuesta con 1,137 personas que hacían uso de una línea telefónica donde llamaban para pedir ayuda para que oraran por ellos. Y entonces, obviamente habían otros ítems, pero yo saqué 3. El primero era que las oraciones eran como bien personales entre comillas, es decir, que todo era pedir por la necesidad propia, ¿verdad? Y entonces eran enfocados en los amigos, en la familia, en sus propios problemas, para que pasaran cosas buenas en la vida, y más de un tercio también oraban por la prosperidad futura. Si usted se siente identificado, yo también, sí, es por lo que oramos, ¿verdad? Yo no sé cuál es el problema, por eso oramos todos. Pero el problema es que al final decía el estudio que por lo general las oraciones no eran bíblicas, que lo que la gente pedía era solamente eso, pedía que el Señor pudiera cumplir sus peticiones personales, sus caprichos, sus anhelos, sus deseos, sus sueños, pero no necesariamente las peticiones eran bíblicas. Entonces ahí sí creo que hay un problema. La otra cosa que me pareció curiosa es que decía que casi nadie ora por los políticos. No sé por qué. Porque la verdad es que tanto ellos lo necesitan como nosotros. Oremos por nuestros gobernantes, hermanos. Oremos por las personas que están en el poder. Creo que es importante también. Pero bueno, ese es un paréntesis nada más. Ahora, le quiero hacer esta pregunta. Complete la frase: cristiano que no ora. Complete la frase. ¿Quién se anima? Cristiano que no ora. No es cristiano. Ajá. Cristiano que no ora. ¿Qué dijiste, Fer? Está muerto, ok. Pues mire, sí, hermano, cristiano que no ora se muere. ¿Han escuchado este dicho de que el enfermo que no come se muere, verdad? Pues pasa lo mismo con el cristiano que no ora. El cristiano que no ora se muere, porque muere su fe, porque muere su deseo de buscar a Dios, porque muere su deseo de conocer más al Rey. Cristiano que no ora se muere. Y de verdad así de urgente es la oración. No ore porque aquí le decimos que lo haga, no ore porque hay que conectarse con estas campañas que a veces hace la iglesia, ¿verdad? Para conectarnos en la madrugada y orar. No, yo a esa hora no puedo, estoy en el quinto sueño, puede decir usted. Sí, pero no se trata solamente de orar en esas campañas, es que debemos orar siempre. Dice la Biblia, orad sin cesar, ¿verdad? Cristiano que no ora se muere. Y creo que Pablo lo sabía muy bien y por eso estaba orando por la iglesia. Volvamos al pasaje ahí en Efesios capítulo 3. Pablo estaba orando por la iglesia de Efesios de acuerdo al contexto que escuchamos al principio, ¿verdad? Y recordamos de lo que la semana pasada se nos enseñó. Pero ahora Pablo viene y presenta delante del Señor estas 3 peticiones. Y dice en el versículo 16, está doblando las rodillas, dice, ¿verdad? Delante del Padre, versículo 16, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Imagínese a Pablo doblando rodillas y diciéndole, Señor, ayuda a los de Efesios en su economía, Señor. Señor, que les vaya bien en el matrimonio.
Señor, ayúdales a lidiar con sus jefes. Señor, no, ¿verdad? O sea, no está hablando de esas peticiones, que desde luego pueden ser importantes y vale la pena orar por ellos. Oremos por todo, pero no se nos olvide orar por fortaleza espiritual. Pablo puso en las prioridades de oración, puso la fortaleza espiritual. Es que mire, así como algunos van al gimnasio, ¿verdad?, para ponerse cholos, el hecho de tener fortaleza espiritual para enfrentar cualquier cosa en la vida debe ser prioridad. Y Pablo lo pedía. Y yo creo que usted también lo debe pedir. Señor, dame fortaleza espiritual. Dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Es que el Señor tiene abundantemente para darle de esta fortaleza si usted la necesita. Para que le dé abundantemente de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Porque sí, en ocasiones tal vez nos debilitamos físicamente, pero con un sueñito nos recuperamos. Pero ¿y la fortaleza espiritual? ¿Y la fortaleza espiritual cómo la renovamos? Eso solamente con la comunión que podemos mantener con el Señor. Fortaleza espiritual pidió Pablo por la iglesia. Luego pide también una fe inquebrantable, que su fe sea inmutable, que nada ni nadie los mueva de haber expresado en su corazón seguirte a ti, Señor. Y lo dice de esta manera en el versículo 17: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, para que Jesús lo llene todo en el interior del corazón de los efesios y de todos nosotros, a fin de que, arraigados y cimentados en amor. Yo le pido que piense en esta parte en dos cosas. Le pido que piense en un árbol y le pido que piense en un edificio. Dice arraigados. Cuando estamos pensando en estar arraigados, el árbol es así como el que aparece en Salmos 1, ¿verdad? El varón, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Dice que será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, dice la Biblia. Bueno, pues así está pidiendo Pablo que sean todos los creyentes de Éfeso y cada uno de nosotros, que seamos como esos árboles que tienen raíces profundas y fuertes y que nadie los mueve y que nadie los arranca de esta comunión con su Dios, porque están tan profundos en su relación con Cristo que nadie los puede mover. Arraigados. Y dice también cimentados. Aquí quiero que recuerde y que piense en aquella casa que fue fundada sobre la roca. No la que fue fundada sobre la arena, ¿verdad? Porque esa, con cualquier viento y con cualquier lluvia, se desplomó. Pero la casa fundada sobre la roca, esa casa sí aguantó tempestades, vientos y todo lo que venía, y se mantuvo firme porque tenía bases fuertes, cimentados en amor, dice. Cuando el amor es nuestro cimiento, cuando estamos arraigados en el amor de Dios, nada nos mueve, hermanos. Nada nos mueve. ¿En dónde está cimentada nuestra fe? ¿En dónde está arraigada nuestra fe? Cuando estamos cimentados y arraigados en el amor de Cristo, nada nos mueve. Y dice, y seáis plenamente capaces, dice, de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Mire, es que el amor de Dios es maravilloso. Cuando yo pasé por este pasaje, lo que me acordé fue de eso. ¿Quiénes estuvieron en algún momento en la escuela dominical
en la iglesia infantil? Levanten la mano, levanten la mano. ¿Quiénes fueron alumnos de iglesia infantil? Ok, entonces serán capaces de cantar conmigo esto. El amor de Dios es maravilloso. Es maravilloso. Es maravilloso. Grande es el amor de Dios. Tan ancho. Grande es el amor de Dios. Dese un aplauso, por favor. Muy bien. Dice que es tan alto que no puedo estar arriba de él, tan bajo que no puedo estar abajo de él, tan ancho que no puedo estar afuera de él, porque grande es el amor de Dios. Mire qué hermoso esto, porque el amor de Dios nos contiene. Porque yo no puedo estar fuera del amor de Dios, porque el amor de Dios me contiene. Yo tengo en mi ser el amor de Dios, pero yo estoy contenido dentro del amor de Dios. Nos pasó cuando fuimos a Honduras. Fuimos a Honduras a este viaje, una experiencia misionera, ¿verdad? Llevamos el mensaje del evangelio a una comunidad muy complicada allá en Honduras. Y bueno, en una iglesia nos recibieron, ahí hubo jornada médica odontológica y fue bien bonito, de verdad, servir al Señor en esa experiencia. Pero en una de esas oportunidades, en la noche, ya cuando terminaba la jornada, nos fuimos a un paseo, a un mirador que está por ahí, que no recuerdo en este momento cómo se llama. Pero la cosa es que en el mirador, pues además de que hay una vista hermosa de la ciudad, hay también un Cristo enorme, ¿verdad? Una figura de Cristo muy grande, y desde ahí pues se puede tomar unas fotos bien bonitas y todo lo demás. Entonces nosotros, después de estar trabajando en el lugar donde estábamos evangelizando, nos fuimos para ese lugar. No íbamos preparados, ¿verdad? Simplemente nos fuimos con la ropa que andábamos en el momento. Y en ningún momento nadie pensó que iba a llover, ¿verdad? O sea, no se veía que fuera a llover. Pero la cosa es que estando allá, vimos que todo estaba nublado, comenzamos a caminar por los senderos y llegamos al mirador. Y cuando íbamos a entrar ya a punto de donde estaba la figura de Jesús para tomarnos las fotos y todo, se viene una gran tormenta, usted. Se viene una gran tormenta y entonces todos a duras penas alcanzamos a meternos en un techito que estaba ahí, ¿verdad? Había como una especie de kiosco, ¿verdad? Un techo donde estábamos ahí, pero ahí había un montón de turistas. No solo éramos nosotros, era un montón de turistas que nos habíamos concentrado ahí queriéndonos cubrir de la lluvia. Pero como no estaba lloviendo vertical, sino que estaba azotando, ahí estaba Ronald, por ejemplo, que se quería tapar con una columna que estaba ahí detrás de él, pero como el viento y la lluvia azotaba, nada, no se podía cubrir. Nos empapamos de los pies a la cabeza, hermanos. Miren, después cuando regresamos al bus todos bañados, porque no había manera de cubrirse. Creo que de la misma manera, no hay manera de cubrirnos del amor de Dios. El amor de Dios nos empapa. El amor de Dios nos cubre de los pies a la cabeza. Y lo que está diciendo el pasaje, lo que está pidiendo Pablo por la iglesia, es que el amor de Dios pueda, en todas las dimensiones, pueda llenarnos por completo. Hermanos, que esa sea también nuestra oración. Y la complementa con el versículo 19 y dice: y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Yo no sé cuántas veces usted ha orado diciendo: Señor, quiero estar lleno de ti. Señor, quiero estar lleno de ti, Señor. Quiero estar pleno de ti. Quizás es la oración que menos hacemos. Y por eso le pido, hermano, cambiemos de oración, porque creo que estamos equivocando las prioridades al momento de orar. Pablo dice que sean llenos de la plenitud y dice
de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. Más allá de lo que actualmente conocemos, que conozcamos mucho más el amor de este Dios que es capaz de todo. Mire, este versículo es algo capcioso. Dice Salmos 37:4: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Siento que este versículo es un tanto capcioso, porque al principio uno emocionado se concentra en el final y uno dice: el Señor concederá las peticiones de mi corazón, qué bien, eso es lo que yo necesito. Pero se nos olvida que al principio dice: deleítate a sí mismo en Jehová. ¿Cómo funciona esto? Vaya, esto funciona así. Es como si de repente alguien el día de hoy le dice, póngale que su esposa, ¿verdad? O su esposo: mi amor, hoy te voy a llevar a comer pupusas. Vamos a ir a la pupusería favorita, la que más te gusta. Y si no le gustan las pupusas, pues a otro lado, vaya. Pero pongamos las pupusas de referencia. Y entonces te voy a llevar a comer pupusas. Van, le sirven el rimero de pupusas, primero esas 3 y después pide 3 más, porque le encantaron. Entonces termina usted de comer. Y entonces su esposo, que es bien dadivoso, ¿verdad? Su esposo, que no escatima el precio, le dice: mi amor, ¿pedí más? No, ya no quiero. Mi amor, ¿y no querés una canoa así con lechita poleada encima y un chocolatito ahí para terminar? No, mi amor, no, ya no. ¿Y por qué? La pregunta, ¿verdad? Porque casi nunca lo desprecian a uno, pero ¿y por qué? Es que estoy, dice, satisfecho. Estoy satisfecho, ya no me cabe más. Pero si querés para llevar, sí, para llevar sí, ¿verdad? Porque pues sí, aprovechemos. Para llevar sí. Ok, entonces creo yo que así debería funcionar. Es que cuando dice deleítate a sí mismo en Jehová, lo que está diciendo la Biblia es, primero usted debe estar satisfecho en el Señor, y luego el Señor se encargará de poner en su lugar nuestras peticiones. Porque cuando estamos tan deleitados en el Señor, no necesitamos nada más. En Él estamos completos. Y si acaso pedimos para llevar, de tan llenos que estamos de Cristo que lo compartimos, de tan llenos que estamos del amor de Dios que pedimos para otros y ya no para nosotros. Así funciona y así debería ser. Por eso es que Pablo le pide al Señor: Señor, que sean plenos de Dios. Por lo mismo, cambiemos de oración. Finalizamos en el versículo 20. Sigamos en el versículo 20. Y dice, estamos siempre en Efesios, capítulo 3, versículo 20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia de Cristo por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Es que a veces se nos olvida que para Dios no hay nada imposible. Nada es imposible para Él. Y lo que pedimos o entendemos a veces es bien limitado. Pero Pablo nos da otra perspectiva al momento de orar. Cuando llegue delante del Señor de rodillas en su corazón, dígale con humildad: Señor, dame fortaleza espiritual. Señor, dame una fe inquebrantable. Señor, dame una plenitud de tu presencia en mi vida. Y creo que cuando nosotros pedamos así, ya dejemos de pedir solamente por las cositas superficiales de la vida. Creo que el Señor va a poner también en orden nuestras prioridades en el corazón. Ahora le pregunto, imagine si Jesús hubiera orado como nosotros. Vamos a Mateo capítulo 26. ¿Qué hubiera pasado si Jesús, en lugar de orar como Él lo hizo,
hubiera orado como nosotros? ¿Qué hubiera pasado si en un momento como este Jesús simplemente hubiera tirado la toalla por la actitud de sus discípulos? Y dice en el versículo 36, estamos en el 26, 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo voy y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Fíjese a Jesús, este hombre poderoso que había demostrado que tenía la autoridad de Dios mismo y que había hecho milagros y que había tenido la oportunidad de predicarle a miles. En este momento dice que se estaba entristeciendo. Y dice en el versículo 37, y tomando a Pedro, dice: comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. En el versículo 39 sigue la historia y dice: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y pidiendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Señor, estoy a punto de atravesar el proceso más doloroso de la vida, pero Señor, si es posible que nos podamos saltar ese proceso, hacelo, Señor, pero que no sea mi voluntad sino la tuya. Y dice en el versículo 40: vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. No sé la actitud de Jesús en ese momento. No sé si estaba enojado, no sé si los estaba regañando o simplemente estaba frustrado al ver la actitud de sus discípulos en ese momento. Pero viene después en el 42 y dice: otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y pidió de nuevo el Señor de la misma manera: hágase tu voluntad. Estoy triste, tengo temor en mi corazón, lo que viene es difícil para mí, pero hágase tu voluntad. Y dice en el versículo 43: vino otra vez y mire usted, y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad, he aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. ¿Qué hubiera pasado si a la tercera vez Jesús regresa y viendo la actitud de sus discípulos dice: Señor, yo por estos ingratos no estoy muriendo, yo por estos ingratos no voy a la cruz, que vaya otro, o Señor, vaya, muero por ellos pero cuando esté dormido, ¿sí? Que me dé un infarto cuando esté dormido y nos saltamos la cruz y me voy directamente a la resurrección, así sí. Pero por estos dormilones no estoy muriendo. Yo creo que una oración como esa hubiera sido muy sincera. Gracias a Dios que Jesús no oró como nosotros y siguió orando de la misma manera: que se haga tu voluntad y no la mía. Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Hermanos, quiero terminar con este pensamiento. Cambiemos nuestra oración, no pidiendo por lo que queremos, sino por lo que Dios quiere. Pidamos que se haga la voluntad de Dios. Que en los procesos que usted está atravesando en su vida, pídale al Señor que se haga su voluntad. Por doloroso que en ocasiones pareciera lo que estamos atravesando, sí, pidámosle al Señor que nos ayude, pidámosle al Señor que fortalezca nuestra fe. Pero ¿y si no? ¿Y si el Señor necesita que pasemos por ese proceso para que seamos fortalecidos, para que finalmente maduremos espiritualmente?
Si el Señor necesita que pasemos por ese proceso para que alcemos nuestra mirada al cielo y le busquemos más, pues yo creo que tal vez la petición debería ser diferente y decirle: Señor, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces, dice al final, lo leo completo: cambiemos nuestra oración, no pidiendo por lo que queremos, sino por lo que Dios quiere. Y seremos capaces de enfrentar nuestra cruz con obediencia y con fe. Vamos a orar. Cierra sus ojos, por favor. Cierra sus ojos. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque nos permites llegar delante de ti en oración. Gracias por esta confianza que tenemos, Señor, a través de Jesús, de llegar ahora delante de ti, sin intermediarios. Gracias, Señor. Gracias. Gracias porque ahora podemos venir y quizás pedirte, Señor, con sinceridad, que nos enseñes a orar, que podamos reaprender la manera como hemos nosotros entendido que es la oración, que más allá de orar solamente por nuestras necesidades, por nuestros sueños y por nuestros anhelos, Señor, que oremos también, Señor, por fortaleza espiritual, que oremos también, Señor, por una fe inquebrantable, que oremos por estar llenos de tu presencia, plenos en ti, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que has hablado al corazón de cada uno de mis hermanos, porque tu palabra no regresa vacía. Que podamos llevarnos este desafío, Señor, de buscarte con sinceridad y de que nuestra oración sea conforme a tu voluntad. Te bendecimos, Padre, te damos las gracias, que oramos en el nombre de Jesús. Amén.